Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 4 de Mateo. El sábado pasado estuvimos viendo el suceso de las tentaciones, ¿no? Y viendo todas todas las implicaciones que tenía esta, este, esta prueba, ¿no?, que tiene el Mesías. Recordamos, y hago memoria, la declaración de los cielos se abren, estuvimos hablando sobre esto. La declaración, ¿no?, de aquel que venía, ¿no?, y venía pues a salvar, venía a hacer el propósito divino. Estuvimos viendo, ¿no?, que Juan predicó sobre el advenimiento del Mesías y cómo todo esto se empezó, ¿no?, se completó y vamos a empezar a ver en esta mañana el comienzo del ministerio de Jesús, ¿no?, de Yeshua. Entonces vamos a ver cómo después de las tentaciones en el desierto, las pruebas, pues comienza el ministerio de Jesús, y vamos a ver pues un poquito sobre esto. Bien, nos quedamos en esto, en terminando las tentaciones, estuvimos comentando sobre esto. El que no lo haya visto, le recomiendo que vea ese vídeo. También, obviamente, analizando cada tentación, ¿no? Analizando comentarios y también con algo práctico, ¿no? Terminamos que obviamente la tentación viene, la prueba viene y en Yeshua tenemos el modelo, ¿no? El modelo, también el antitipo, o por decir así, el estándar, el que, más que antitipo, el estándar que tenía que llegar Israel, ¿no? Estuvimos comparando que las tentaciones también son muy figurativas en torno a Israel, ¿no?, que también sufrió pruebas en el desierto, ¿no? En algunos indicios fracasó, ¿no?, o sucumbió, y Yeshua no, ¿no? Yeshua es el ejemplo. Y vamos a estar esta mañana siguiendo. Nos quedamos en el verso 12, ¿no? Terminamos con el 11. Y bueno, aquí vemos el índice, si es que nos deja el proyector. Espero que sí. Entonces vamos a ver que ahora Yeshua, después de la muerte de Juan el Bautista, pues se traslada, ¿no?, a la región de Galilea. Vamos a ver que se establece en la aldea de Capernaum. Y ahí es donde va a llamar a sus discípulos, a sus primeros discípulos, ¿no? Y en Capernaum, pues vamos a ver que se cumplirá, ¿no?, como dice aquí el Evangelio de Mateo, lo dicho por los profetas, una vez más haciendo una alusión al cumplimiento profético en la figura de Jesús, ¿no? Entonces hoy estaremos viendo un poquito la importancia del ministerio de Jesús en Galilea y comentando los pasajes, ¿no?, y lo que dé tiempo. Bien, pues vamos a saltar. Ahí Olga, que ya le he dado las directrices. Vamos a saltar del índice, vamos a ir al verso 12. Eso está en la diapositiva 251. Entonces, el ministerio en Galilea, ¿no? Aquí tenemos unos mapas de la región. No sé si se vean, si el proyector nos da tregua. Entonces, él va a la zona norte de Israel y se asienta en la aldea de Capernaum. Entonces vamos a estar viendo un poquito sobre esto. Espero que podamos ver el vídeo que tenía preparado de unos minutos, pero me da a mí que no va a poder ser. Qué pena. Y vamos a estar comentando un poquito sobre que era un lugar, ¿no?, también estratégico, un lugar en el que pues va a, obviamente, a cobrar una significancia, ¿no?, en los transcursos de los evangelios de ahora en adelante. Y vamos a ver pues muchos sucesos en toda esa región, ¿no?, en torno al mar de Galilea, ¿no? Y bien, pues vamos a leer aquí un poquito algunos datos para entrar un poquito al contexto geográfico y también histórico del Evangelio. Entonces, comentamos, los 4 evangelios ubican una parte significativa del ministerio de Jesús en torno al mar de Galilea y específicamente en la aldea de Capernaum. Eso está en la siguiente diapositiva.
Lucas registra la enseñanza de Jesús en la sinagoga de Capernaum, luego de su rechazo en Nazaret, realizando sanidades y echando demonios allí. Marcos señala que Jesús vivía allí, es decir, estableció su residencia en Capernaum. Y Juan dice que era bienvenido en Galilea, aparentemente en contraste con el trato que recibía en su tierra natal, ¿no? Él en Nazaret sufrió un rechazo, ¿no?, que se comenta en el Evangelio de Lucas. Posiblemente él fue antes de Nazaret y de predicar allí, posiblemente fue una primera vez a Capernaum, ¿no?, y después fue a Nazaret. Ahí fue donde los de su propio pueblo, su propia aldea, ¿no?, le rechazaron, ¿no? Como decía, pues ninguno es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces le rechazaron en Nazaret y se estableció como su hogar o su base de operaciones, como dice Marcos, en Capernaum. Bien. No obstante, Mateo es quien más escribe sobre la relación de Jesús con Capernaum, llamándola su ciudad, ¿no? Eso estará en el capítulo 9, que ahí se denomina esto, en este evangelio, y registrando que luego de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se apartó a Galilea, dejando Nazaret por Capernaum. Un cambio potencialmente confuso de frase evoca el traslado de Jesús, que fue motivado por un deseo de reclusión, ¿no? Algunos han visto esto. Algunos han visto que después de la muerte de Juan el Bautista, pues Jesús, por decir así, obviamente para anticipar o no anticipar su cometido, ya sabemos que él vino, ¿no?, con una misión, lo estuvimos hablando del propósito divino, y su misión, obviamente, además de predicar el reino, que lo vamos a ver en los últimos versículos, ¿no?, de este capítulo, era obviamente ir al madero, ¿no? Era redimir a su pueblo para que se cumpliera la escritura y salvar a todo hombre, ¿no? Entonces, obviamente, él no podía, el humano no podía anticipar esto, ¿no? De hecho, vamos a ver que algunos lo intentaron, ¿no?, o los evangelios lo vemos, que algunos lo intentaron, pero no había llegado su hora. Por tanto, pues él escapó, ¿no?, de esas situaciones, ¿no? Y vemos un registro así, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas, ¿no? En el Evangelio según Lucas habla de que algunos quisieron despeñarle, ¿no?, por su predicación, mas él se escabulló de ellos, ¿no? Entonces, obviamente no había llegado su hora. Cuando llegaría su hora, ahí obviamente él se entregaría, ¿no? Se entregaría, porque él no era entregado o no era llevado por los hombres, sino él era entregado por su propia voluntad, ¿no?, y por la voluntad divina. Bien. Aunque distintivamente contradicho por datos históricos y geográficos, esta connotación ha continuado adhiriendo el ministerio galileo de Jesús y tiene implicaciones no solo para nuestra interpretación de estos pasajes, sino también para el ministerio de Jesús como un todo. Y bien, vamos a ver este vídeo, a ver si nos da tregua el proyector, un poquito, para establecer un poquito las bases donde vamos a estar ahora, viendo todos estos capítulos, ¿no? Capernaum, la base de operaciones de Jesús en Galilea. Los evangelios, especialmente los sinópticos, muestran que Jesús desarrolló su ministerio principalmente en la región del mar de Galilea. En las aldeas y campos alrededor de este lago, Jesús reunió a sus discípulos, realizó muchos milagros y enseñó extensamente. A menudo cruzaba este lago, sea para alejarse de las multitudes y tener breves periodos de soledad, o para continuar su ministerio en la otra orilla. Uno de los descubrimientos más célebres de la región son los restos de un bote de madera fechado razonablemente en el primer siglo. Aun cuando nada relaciona a este bote en particular con Jesús o los pescadores que lo siguieron, sí representa el tipo de bote que usaba en ese tiempo. Es más pequeño que lo que se necesitaría para llevar a 13 hombres adultos de una orilla a otra, pero adecuado para llevar una familia o a varios pescadores para ejercer su oficio. Capernaum se destaca entre los pueblos que rodean el mar de Galilea por ser el lugar donde, conforme al capítulo 4 de Mateo, versos 12 a 17, Jesús vivió, en la medida en que un predicador itinerante podía tener un lugar fijo.
Se ha invertido mucho esfuerzo en las excavaciones de Capernaum durante el último siglo. Aun cuando la mayoría de las edificaciones descubiertas parecieran ser del periodo bizantino, esto es del siglo V y VI después de Cristo, puesto que el principal material de construcción usado era la piedra. Esto dificultaba y encarecía la demolición para volver a comenzar. Seguramente los asentamientos posteriores siguieron los contornos básicos de las edificaciones previas. Las excavaciones muestran complejos residenciales con algunas áreas destinadas a negocios. Las residencias se componían de una serie de habitaciones en torno a un patio central suficientemente grande para la familia, la cual podía constar, a su vez, de varias familias nucleares que vivían juntas y realizaban el trabajo necesario para vivir. También tenían algunos animales domésticos. Algunas de estas residencias aún contienen restos de las ventanas que daban al patio interior y que permitían el ingreso de luz y ventilación. Dichas ventanas no se construían en los muros exteriores por razones de seguridad. En muchas de las residencias aún se pueden ver algunos de los elementos esenciales de la vida diaria, como estas pequeñas piedras de molino para preparar harina. Una residencia en particular ha atraído la atención desde principios del siglo IV después de Cristo. La casa en sí misma es ahora apenas visible entre las ruinas de una iglesia octogonal construida sobre ella en el siglo V, que a su vez fue levantada sobre una iglesia del siglo IV. Se cree que esta casa perteneció a Simón Pedro y su familia, siendo por ello el lugar donde Jesús sanó a la suegra de Pedro y sitio de muchas de las enseñanzas dadas en Capernaum. La sanidad del paralítico, bajado por el techo de la casa donde Jesús enseñaba a una gran multitud que impedía el acceso a dicha casa, podría haber tenido lugar en cualquier residencia de Capernaum, pero tiene sentido deducir que sucedió en la casa de Pedro. Resulta interesante que Marcos y Lucas muestran detalles ligeramente diferentes en cuanto a la casa misma. En Marcos 2, verso 4, se dice que los amigos del paralítico quitaron parte del techo para hacer espacio y bajar al hombre. En el capítulo 5 de Lucas, verso 19, se dice que bajaron al hombre separando las tejas, presumiblemente después de hacer palanca y remover una o más placas de piedra. Los arqueólogos se inclinan por la versión de Marcos, ya que las paredes de las residencias encontradas en Capernaum eran muy delgadas como para soportar techos pesados. Es más probable que hayan sido hechas de tablones y pajas, selladas con lodo. La estructura más destacada en la aldea es la sinagoga, y así debe de haber sido también en el siglo I. La estructura que ahora vemos representa una renovación total del siglo IV después de Cristo. La estructura actual está construida en piedra caliza, lo que contrasta marcadamente con el basalto negro usado en los demás lugares de la aldea. La sinagoga del siglo IV fue levantada sobre los cimientos de basalto negro de la sinagoga del siglo I, preservando sus antiguas dimensiones y, muy probablemente, su diseño. La sinagoga está flanqueada en ambos lados por escaños de piedra para sentarse. Columnas ornamentales definían un espacio central y soportaban el techo. La lectura de las escrituras, la enseñanza y la dirección del servicio probablemente se realizaban desde el lado más lejano de esta área central. En Lucas 7, versos 4 y 5, se le atribuye a un centurión romano la construcción de la sinagoga de basalto original, obviamente bajo una filosofía de ocupación diferente a la de muchos soldados y gobernadores romanos. Algunos miembros de la comunidad judía de Capernaum rogaron a Jesús que ayudara a este gentil, sanando a su siervo. Fue también en esta la antigua sinagoga donde Jesús enseñó y realizó una liberación a principios de su ministerio, de acuerdo con Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. La sinagoga actual es más grande y probablemente mucho más adornada que la sinagoga que Jesús conoció. El gran patio cerrado del este es una adición del siglo V y nada da a entender que la presente estructura se haya construido sobre la sinagoga más antigua. La sinagoga del siglo IV también contenía muchos ornamentos minuciosamente labrados. Dicha ornamentación constituye un antecedente revelador y a menudo hermoso de los símbolos y imágenes que los judíos valoraban al final del periodo romano. Esta guarda sobre el arquitrabe, placas de caliza que descansan sobre columnas, representan patrones geométricos y florales, racimos de uvas y otros productos agrícolas, e instrumentos musicales como la lira. Algunos de los relieves más celebrados sirvieron para establecer una conexión entre la sinagoga posterior y los que allí adoraban y el templo de Jerusalén, destruido mucho tiempo antes. Un área de esta guardia ilustra el arca del pacto, una miniatura del templo montada sobre un carro. Otra área representa el candelabro de 7 piezas que alumbraba el lugar santísimo,
y la pala para el incienso usada en el altar del incienso, y el cuerno de carnero que resonaba los días santos, como el Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Jesús respondió con palabras de condenación ante la falta de respuesta de los residentes de Capernaum. En Mateo 11, versículos 23 y 24, él declara que si la gente de Sodoma hubiera visto y oído lo que ellos observaron, se habrían arrepentido y sobrevivido. Tal declaración es un testimonio de lo mucho que Jesús consideraba haber invertido en esa aldea y en su gente, tratando de hacer volver sus corazones nuevamente hacia el amor a Dios y al prójimo. Bueno, pues aquí hemos tenido un poquito este preámbulo, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Es importante, obviamente, porque hay que entender que los evangelios, ¿no? No son un cuento, ¿no? Como decía Pablo, no está escrito en un rincón, ¿no? Y obviamente, pues lo que data los evangelios, ¿no? Tratan de representar, ¿no? Representar, pues no solo, bueno, principalmente, ¿no? El mensaje, las enseñanzas de Jesús, ¿no? El mensaje, el evangelio, ¿no? El querigma, y luego pues representar obviamente pues que fue algo verdadero, ¿no? Algo histórico. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Porque muchos de estos elementos, por ejemplo, la sinagoga, ¿no? La sinagoga de Capernaum, es muy importante en los relatos de los evangelios, ¿no? Encontramos, como ha dicho, que esa sinagoga posiblemente sea esa. Los arqueólogos y los historiadores dicen que esa era la principal sinagoga en Capernaum, ¿no? Dice que fue levantada por un centurión, ¿no? Con los recursos de un centurión, ¿no? A pesar de que esa estructura es bizantina, ¿no? Pero las bases, ¿no? Las bases se datan del primer siglo, ¿no? Por ejemplo, la siguiente diapositiva, ahí vemos una representación de lo que sería, ¿no? Esa sinagoga. Bien, entonces vamos a seguir. En este traslado, por supuesto que el verso 1, el verso 12, de donde nos quedamos, dice lo siguiente. Dice en la diapositiva 263, cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea y partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, ¿no? Y ahí, como hemos visto en el vídeo, ¿no? Jesús hizo muchos milagros. Ya hemos visto en el capítulo 11 que les exhorta a los de Capernaum que si Sodoma y Gomorra hubieran visto todos los milagros que se hicieron allí, ¿no? Se hubieran arrepentido, ¿no? Y eso ya nos habla mucho de la condición oscura que tenía el mundo, ¿no? No solo Capernaum, sino las naciones. De hecho, vamos a ver que la luz vino, y especialmente ahí, y vamos a ver que tiene una connotación también profética con lo que ocurrió en el pasado, ¿no? En el pasado, la aldea de Galilea, la región, como dice, Zabulón y Neftalí, fueron ciudades donde el imperio asirio, ¿no? Cuando se llevó cautivo al reino del norte, pues conquistó, ¿no? Y tuvo esas áreas como un lugar estratégico también, ¿no? Y esas áreas donde se volvió en tinieblas, vamos a ver que ahí es donde comienza el resurgir de la luz, ¿no? Y vamos a ver un poquito sobre esto. Por ejemplo, en la diapositiva anterior vamos a ver las referencias que se hacen en Capernaum, ¿no? Multitud de referencias de milagros, ¿no? En este caso, y de señales que se hacen en la aldea de Capernaum, ¿no? Que hemos visto algunos, ¿no? Como ha citado el libro, el vídeo. Y ahí hace pues muchos acontecimientos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el famoso Sermón de la Montaña en los capítulos 5 al 7, ¿no? Que es el desarrollo de ese reino de los cielos que va a empezar a predicarse, ¿no? El Sermón de la Montaña es el desarrollo de esto. Y bueno, hay muchas parábolas y muchas sanaciones, ¿no? Como vemos ahí. Y bien, vamos a seguir. Vamos a comentar sobre los primeros versos. Bien.
En la próxima diapositiva, la 264, vamos a leer estos comentarios, dice aquí lo siguiente. Mateo no nos dice cómo se enteró, ¿no?, de que Juan el Bautista había sido arrestado, ¿no? Y vamos a ver, luego va a trasladar Mateo el relato de su juicio en el capítulo 14, ¿no?, donde se dice pues que fue justiciado a muerte, ¿no? Dice, Mateo se contenta con decir que Jesús oyó esta noticia, ¿no?, y continúa con la información de que entonces se retiró a Galilea, ¿no? A pesar de que toda esa región estaba gobernada por el mismo gobernador, ¿no? Ya vimos los pasados estudios, ¿no?, cómo se dividió el reino de Herodes, ¿no?, entre sus hijos, y esa región estaba gobernada por Herodes Antipas, ¿no? Y Herodes Antipas fue el que mató a Juan el Bautista, ¿no?, el que se dictaminó sentencia sobre Juan. Y pues en esa región se apartó, ¿no?, en este caso a Capernaum, posiblemente algunos hacen alusión por eso, ¿no?, que fue una retirada, pero más que una retirada, no por cobardía, obviamente, ¿no? sino porque no le había llegado su hora, obviamente. Eso hay que tenerlo presente. Bien. Entonces, Galilea era una región situada al oeste del Jordán y del mar de Galilea que estaba limitada al oeste y al norte por Fenicia y por Siria, y al sur por Samaria. Por lo tanto, no tenía una gran extensión, pero era una región muy fértil y contaba con una población considerable. Por ejemplo, Josefo dice aquí, observa que todo estaba cultivado, que no habían tierras baldías y que la aldea más pequeña tenía más o menos 15.000 habitantes. Dice, aún admitiendo exageraciones, Galilea debió de estar bien poblada. Dice, por la zona pasaban importantes carreteras, ¿no? De hecho, habían carreteras comerciales. Por eso Asiria, cuando conquistó el reino del norte, trataba también pues de conquistar lugares geográficos, ¿no?, y obviamente para extender su poderío, ¿no? Y en este sentido pues era una región que gozaba con una conexión muy fuerte, ¿no? Pues por ahí pasaba la supuesta vía Maris, que era la vía del mar que atravesaba, iba desde Egipto, iba hasta todas estas tierras al norte. Por ejemplo, Barclay, que es un comentarista, cita un dicho que decía, Judea está de camino a ninguna parte y Galilea está de camino a todas partes, ¿no? Porque pasaban todas estas vías y Judea estaba entre montañas, entonces no era un lugar pues muy bueno para transitar, ¿no? De hecho, ya vimos que el desierto de Judea, ¿no?, estaba rodeado de montañas y era una zona muy de difícil acceso. Bien, vamos a seguir. La próxima diapositiva. Sin duda, el arresto de Juan fue permitido por Dios, porque nadie puede hacer nada contra un hombre santo. Esto es un comentario de este comentario, ¿no? Dice así. Dice, sin duda el arresto de Juan fue permitido por Dios, porque nadie puede hacer nada contra un hombre santo a menos que Dios se lo permita. Un pecador puede quizás hacer algo contra otro pecador, porque el pecador no está completamente bajo el cuidado de Dios. Contra un hombre de Dios, sin embargo, no puede hacer nada sin duda, porque Dios es un escudo para todos los que se refugian en él. Y así dice en otro lugar, ¿no se venden 2 gorriones por un penique? Ni uno de ellos caerá en la tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Pero hasta los cabellos de vuestra cabeza son todos numerosos, no temáis, pues valéis más que muchos pajarillos. Y sigue diciendo, el Señor lo sabía y se retiró, no porque temiera la muerte, sino por otras 2 razones. En primer lugar, para reservar su pasión para el momento oportuno, y en segundo lugar, para darnos ejemplo de cómo huir del peligro de la tentación. No porque temiera el peligro de la tentación, sino porque de lo contrario seríamos incapaces de resistir todas las tentaciones. Si nos precedió por todos los caminos de la justicia como Maestro nuestro, para que le siguiéramos como discípulos suyos, está claro que no consideró lo que él podía hacer, sino lo que nosotros éramos capaces de hacer. Es más, si Cristo hiciera lo que él podía hacer y nosotros no podríamos ser sus discípulos, pues nos faltarían las fuerzas para seguirle, ¿no? Es un comentario muy práctico, ¿no?, de cómo pues también encontramos, ¿no?,
que en la tercera tentación dijo aquí, hasta aquí basta, ¿no? Hasta aquí basta, no porque no pudiera pelear contra ellas, ¿no? Sino también para sernos un modelo y un ejemplo de que se puede, ¿no? Bien, vamos a seguir. Comentario al verso 13. El verso 13 que dice que se fue a vivir a Capernaum, que está al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Dice, no se da la razón por la que abandonó Nazaret. Dice, antes de la mención de Capernaum, Lucas hace que Jesús sea rechazado por la gente de su ciudad natal, ¿no? Después del suceso del bautismo, él va a Nazaret y es rechazado, pese que Mateo no lo registra, ¿no? Ya sabemos que los sinópticos pues tienen sucesos que van de la mano, ¿no? Pero la cronología en los sucesos, y en este caso, pues en este caso Lucas vamos a ver que antecede algunos sucesos anteriores. Por ejemplo, en el llamamiento de los discípulos vamos a encontrar que pues en Lucas se dan más detalles de cómo se da, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que Mateo simplemente le dice, Jesús le dice a los discípulos, en este caso, por ejemplo, a Simón y a a Simón y a su hermano Andrés, ¿no? Les dice, venid y seguirme, ¿no? Dejar las redes y seguidme. Y ellos fueron y siguieron. Por ejemplo, Lucas amplía el llamamiento de ellos, ¿no? Y dicen que estaban toda la noche intentando pescar y no habían pescado, ¿no? Y te dice algunos detalles más que no te da Mateo. Entonces se complementan los evangelios, ¿no? Bien, entonces Lucas obviamente dice que antes de ir a Capernaum fue a su aldea, a la aldea de Nazaret, pero ahí no fue bien recibido. Bien. Dice, Jesús no ha vuelto a Galilea para quedarse en casa, como antes, sino por voluntad de Dios para comenzar la obra que le había sido encomendada. El ministerio de Jesús tenía más posibilidades en Galilea, que estaba lejos del centro de poder de los fariseos, y ofrecía un ambiente mucho más tolerante que Jerusalén. Es posible que se eligiera Capernaum como base de operaciones porque allí vivían algunos de los discípulos. La descripción deliberada que hace Mateo de Capernaum como junto al mar anticipa en la cita de Isaías que sigue, por supuesto, que esto también es cierto de la referencia a Zabulón y Neftalí, ¿no? Y vamos a ver el cumplimiento que tiene profético. Entonces, todo esto sabemos que pues, en la Torá se habla de la repartición de las tierras, ¿no? Y se habla que las 12 tribus se repartieron las tierras de Canaán, ¿no? Y las que le tocó a las tribus de Zabulón y de Neftalí compartían esa zona del lago de Galilea, ¿no? Entonces, vamos a ver que luego eso tuvo, pues, con todo lo que pasó, como he dicho, con el Reino del Norte y todo esto, tuvo una significancia, ¿no? Porque sabemos que toda esa región fue subyugada a las tinieblas, ¿no? Fue subyugada a las tinieblas y fueron los primeros en hallar, por decir así, el exilio, antes que el Reino del Sur, ¿no? Que se los llevó a Babilonia. Sin embargo, aquí son los primeros en recibir la luz, ¿no? Y vamos a ver cómo, pues, es también de significancia, porque Galilea era llamada Galilea de los gentiles, ¿no? Entonces vamos a ver que también tiene su significancia profética, ¿no? Vamos a seguir aquí comentando algunas cosas. Obviamente no se sabe bien qué pueda significar o a qué alusión se le dio el título de Capernaum, ¿no? Algunos han intentado una explicación. En hebreo, Cafarnaum, ¿no? Encontramos pues que Nahum es un profeta, ¿no? En la escritura, que pueda significar consolación, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser que vayan por ahí los tiros, pero bueno, lo literal sería la aldea de Nahum, ¿no? La aldea de consolación, sobre el nombre. Bien, como pone ahí en la diapositiva, ¿no? El nombre de Capernaum puede significar pueblo de Nahum, en la 267. Con todo no se sabe a ciencia cierta si el nombre del lugar tenía algo que ver con el profeta Nahum, que predicó contra Nínive. Incluso el significado de Nahum compasivo pudiera dar a entender que el nombre de la población podía ser el pueblo de la compasión. En esa ciudad
estuvo por un tiempo la residencia de Jesús y en ella estaba también el puesto del publicano del autor de este evangelio, ¿no? De Mateo. En ese lugar el Señor tenía su casa, por ser un lugar donde Jesús fijó su residencia en la zona del norte del país. Se le llama también su ciudad, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, y era de la misma aldea de Pedro y de Andrés, ¿no? Pero Pedro y Andrés se establecieron allí, pero no eran originarios de Capernaum, ¿no? Lo vamos a ver luego. La casa de Simón, ¿no? Como hemos visto, que algunos dicen que encontraron o hallaron la posible casa de Simón Pedro, ¿no? Estaba al sudeste de la ciudad. Estaba orientada hacia el lago de Galilea, ¿no? Simón, Pedro y Andrés eran pescadores, ¿no? Y vamos a ver pues la importancia, ¿no? Que tenía que ser el pescador en las épocas del primer siglo. Algunos han pensado que los pescadores eran gente, pues podía ser de muy baja estima, ¿no? o de poca relevancia, perdón. Sin embargo, el ser pescador, ¿no? No era tan mal visto y de hecho no era un estatus, por decir así, de clase media. No era, pues si puede ser otra profesión, ¿no? El ser pescador, el pescado en los tiempos bíblicos era muy cotizado, ¿no? Y de hecho los judíos lo cotizaban mucho. Ahora vamos a ver el porqué. Y pues la casa de Simón Pedro estaba ubicada obviamente cerca del lago, ¿no? De Galilea, como dice al sudeste. Era una ciudad marítima, literalmente una ciudad que estaba junto al mar, en el territorio perteneciente, ¿no? A estas tribus de Zabulón y de Neftalí. Bien, allí, pues como hemos visto en la tabla, se hicieron muchos milagros, ¿no? Por ejemplo, Jesús estuvo en la casa de Pedro, ¿no? Donde sanó a su suegra. Hemos visto pues el suceso del paralítico, ¿no? Que le bajan por el tejado y Jesús le sana. Luego sana al siervo del centurión, ¿no? Que de hecho los principales de la ciudad de Capernaum, algunos le pidieron a Jesús que le sanara, ¿no? ¿Y por qué? Dice que el centurión era una persona que tenía su piedad o tenía su estima para los judíos, para los más que los judíos, los que pertenecientes a Galilea o a Capernaum, porque había fundado la sinagoga, ¿no? Había aportado a la construcción de una sinagoga. Y bueno, y otros milagros que se dan allí, ¿no? Vamos a seguir, vamos a leer los versos 14 y 17, en la 268. Y aquí es donde Mateo hace alusión a un cumplimiento, ¿no? Ya hemos visto los versículos del cumplimiento, ¿no? Hemos visto muchos ya a lo largo de estos 4 capítulos, ¿no? Una vez tras otra, haciendo alusión a lo dicho por los profetas, ¿no? O a lo escrito en el Tanaj, ¿no? Dice aquí y hace alusión al profeta Isaías, ¿no? Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea, como dice, de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Bien. Para Mateo, la residencia de Jesús en Capernaum, situada en este territorio de Zabulón y Neftalí, tiene implicaciones proféticas. Originalmente estos textos, que son citados de Isaías, prometían, ¿no?, esta liberación del pueblo de las manos de Asiria, ¿no?, o de la amenaza de Asiria. Mateo ya había relacionado el nacimiento de Jesús con la señal prometida a Acaz, ¿no?, cuando lo vimos en Mateo 1:23, citando otra vez una profecía de Isaías, en este caso del capítulo 7:14. Y aquí conecta la oscuridad política a la que se enfrentaba Israel en los días de Isaías con el problema espiritual que la causó. La deserción de Israel del pacto mosaico condujo a su opresión por otros reinos, ¿no? Ya como había anticipado el Señor, ¿no?, que si se alejaban de la ley de Dios, pues iban a sufrir las consecuencias, que sería que vendrían otras naciones, se los llevarían cautivos, ¿no?, y le servirían a otro amo, ¿no? Y en este caso fue Asiria, para esa región.
Pero para Mateo las oscuras perspectivas políticas de Israel eran sintomáticas de su necesidad de la redención del pecado disponible por medio de Jesús, el Mesías. El énfasis en Isaías 9, del 6 al 7, en que un hijo gobernará el reino de David, encaja perfectamente con el tema mateano de que Jesús es el hijo de David, ¿no? Vamos a leer Isaías para examinar esta profecía. Isaías 9, del 1 al 7. Bien, dice, verso 1 del Isaías 9. Pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Fíjate lo que dice aquí. Así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar, la vía Maris. Es esta vía que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, que conectaba comercialmente pues imperios poderosos, ¿no? Y eso Asiria lo sabía bien, y los que hicieron presos a estas naciones, ¿no? Y les aprovecharon muy bien para su beneficio. Entonces dice que en los siglos venideros, es decir, entendemos que son en estos siglos, en estos tiempos, ¿no? Venido el cumplimiento del tiempo, sería gloriosa, ¿no? Porque esa tierra que estaba en tinieblas, como dice el verso 2, ¿no? Bueno, sigue diciendo, así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar. Al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y vamos a ver también por qué se llama así. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz, ¿no? A los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandecerá la luz. Multiplicaste la alegría y aumentaste el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, ¿no? Vamos a ver que ahora el exilio obviamente era de otra forma, aunque estaban subyugados por Roma, ¿no? Y todo esto, pero era en la ignorancia obviamente de la luz del evangelio que estaba con ellos. Dice, los quebrantaste como en el día de Madián, porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada de sangre serán para quemar pasto del fuego. Y fíjate, porque un niño nos es nacido, un niño, ¿no? Nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin, y sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor, Sebaot, hará esto. Entonces esa es la profecía que da Isaías en los tiempos, ¿no?, que estamos viendo que ya era cautiva Israel, ¿no?, el reino de Israel. Bien. Y promete, ¿no? Aquí promete un heredero de David, del linaje de David. Y vamos a ver, ¿no?, que encaja perfectamente, obviamente, con lo que vamos a estar viendo, ¿no? Que la luz llega a esta región, primeramente, ¿no?, y va alumbrando todas las demás regiones. Bien. Galilea era despreciada, ¿no? Vamos a verlo esto a lo largo de los evangelios, ¿no? De hecho, pues lo vemos en los famosos sucesos de la pasión, cuando Jesús es, por ejemplo, tomado, ¿no? Es tomado preso, ¿no?, y llevado a juicio. Y ahí, por ahí estaba Kefa, ¿no?, Pedro, Simón Pedro. Y por ahí alguno le reconoció como un discípulo suyo, del Galileo, ¿no?, por su forma de ser, por su forma de hablar, ¿no?, posiblemente. Y Galilea tenía un desprecio de parte de los de Judea, ¿no? Y tenía mucho sentido con la asociación que tenían con los gentiles, ¿no? En esa región estaba Tiberíades, estaba Capernaum, estaba otras ciudades, se me ha olvidado el otro nombre, que eran pues un establecimiento donde habían muchos gentiles. Por ejemplo, Herodes Antipas había edificado, creo que era Tiberíades, si no recuerdo mal, ¿no?, y la había convertido en su residencia. Entonces, para los judíos de Judea, ¿no?, era mal visto, pues, o tenían como un desprecio a los de Galilea.
Y así vamos a ver que tiene sentido también que los despreciados, los más despreciados, ¿no?, sean los primeros en recibir pues la luz del Evangelio, ¿no?, que es en base a este cumplimiento. Bien, Mateo subraya repetidamente la misión a los gentiles, ya sea mediante detalles implícitos, como vemos en todos esos versos, o mediante las enseñanzas explícitas de Jesús. El ministerio galileo de Jesús prepara al lector para su comisión galilea, según la cual sus discípulos deben discipular a todas las naciones, ¿no? Dice en la gran comisión, ¿no?, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿no?, a Judea, dice a Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces vemos cómo pues el Evangelio no era simplemente para un lugar geográfico, ¿no?, sino para todas las naciones, incluido pues también los gentiles, ¿no? Entonces dentro del plan de Dios obviamente estaba esto. Es evidente que Galilea era despreciada por la clase dirigente ilustrada de Jerusalén y por quienes la apoyaban. Su población parece haber sido una mezcla de judíos y de gentiles. Bien, por ejemplo, ya lo vemos eso incluso en el Tanaj, ¿no?, en jueces, en reyes, ¿no?, vemos que muchos gentiles sidonios se establecieron en Galilea. Entonces era una región que por siglos pues muchos gentiles habían establecido su morada ahí, ¿no?, y eran pues en este sentido que eran muy despreciados por eso, de Judea, ¿no? De hecho, habían dichos en el Talmud que cuando entrabas a Judea, ¿no?, solo el aire de Judea decían que era santo comparado a otros lugares, ¿no? Y estaba hablando en muchos sentidos por esta región. Sin embargo, en Galilea también habían surgido grandes clases o grandes escuelas, por decir así, de interpretación de la Torá, ¿no? Es interesante. Dice, es a este lugar oscurecido al que Jesús trae la luz del reino de Dios. Jesús no ministrará directamente a los gentiles durante estos primeros días, pero los comienzos de su ministerio en un lugar remoto y despreciado, poblado en gran parte por gentiles, prefiguran la expansión de la misión a todas las naciones al final del ministerio de Jesús. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos, bueno, pues toda esa región, ¿no? Ahí es la Vía Maris esta que os comentaba, no se ve bien porque está muy pequeño. Esa vía que iba por la ruta que iba por el mar o por esa toda esa zona. Ya en el siglo VIII, suficientes extranjeros invadirían el norte de Israel como para que la región pudiera llamarse Galilea de los gentiles. El camino hacia el mar, más allá del Jordán, se refería a la carretera que iba de Damasco, en Siria, en dirección suroeste a lo largo del río Jordán, a través de Capernaum y parte del resto de la provincia de Galilea, y que finalmente contaba en diagonal hasta Cesarea, en el Mediterráneo. Este es el camino que habían seguido los exiliados que regresaron, al menos en parte, a sus diversas ciudades de orígenes en Israel. La luz que amanece sobre ellos en la oscuridad y en la tierra de sombra de muerte se refería, por tanto, inicialmente a su regreso del exilio, ¿no?, a ese regreso del exilio que hemos hablado en el profeta Isaías. Los tiempos perfectos deben tomarse como proféticos, han visto y ha amanecido significa verán y amanecerá. Ya vemos que muchas veces, y lo hemos estado viendo una vez tras otra, ¿no?, hay un doble cumplimiento profético, ¿no? En los tiempos del profeta, ¿no?, en este caso de Isaías, o los tiempos proféticos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, cuando habla de Emanuel, ¿no? Lo vimos, de hecho estudiamos Isaías, el libro de Isaías, y estuvimos viendo que muchas profecías fueron cumplidas, ¿no?, en su tiempo, ¿no?, pero apuntaban siempre a algo mayor, ¿no? Y, por ejemplo, lo vimos hace poco con el tema de cuando Jesús bajó a Egipto, ¿no?, etcétera. Obviamente tenía una connotación profética en el momento, pero a lo que apuntaba, ¿no?, o esa verdadera ilustración, ¿no?, como tratan los evangelios, pues era a la obra de Jesús, ¿no?, de Yeshua. Bien, seguimos comentando el verso 16. Verso 16 que dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. La profecía continúa refiriéndose al pueblo,
que se sienta en tinieblas, donde encontramos que esa palabra, ¿no?, sentarse, como la encontramos en el Salmo 1, ¿no?, o la encontramos en otros textos, obviamente indican algo más que un momento pasajero, ¿no? Cuando tú te sientas es cuando pues te estableces en un lugar, ¿no? Y en ese sentido va a esas palabras, ¿no? El pueblo en cuestión está habitualmente asentado en ellas, ¿no? Están sentadas, están establecidas. Una oscuridad, ¿no?, que obviamente no es física, aunque también afecta a lo físico, pero es más una oscuridad espiritual, ¿no? Una oscuridad de la mente o del espíritu o espiritual, ¿no? Y ese pueblo en penumbra, que el que vino a ver una gran luz. El pensamiento se repite en la segunda copla con algunas variaciones. Todavía estaban sentados, ¿no?, como dice aquí en el texto de Isaías que cita Mateo, por lo que se repite el pensamiento de un estado continuo, es decir, que seguían en esas tinieblas a pesar de que habían pasado siglos de esa deportación a Siria, ¿no? Pero ahora se les ve como en la región y sombra de la muerte. Se asigna un territorio a la muerte y ahí es donde se sientan. Están cerca de la muerte, pues están a su sombra. Término que también alude a la falta de la luz. Se trata de personas cuyo horizonte están delimitados por la muerte. La muerte es un tirano y toda su vida transcurre a su sombra, sometida a su proximidad bajo su amenaza. Es evidente que los habitantes de Jerusalén consideraban así a sus primos en Galilea. El relato de Mateo forma parte de la manera en que pone de manifiesto la verdad de que el ministerio de Jesús se dirigió en primer lugar a aquellos a quienes los líderes religiosos de su tiempo habían desatendido. Eso es muy importante, ¿no? Obviamente se enfoca, yo creo, más a comenzar ahí la luz, porque los que tenían que guiarles a la luz no lo estaban haciendo y los estaban despreciando, ¿no? Entonces encontramos esa importancia. Para esas personas ha amanecido la luz. No se les ve como productores de luz. La luz amaneció para ellos como amanece un nuevo día, y la luz que disipa sus tinieblas es el buen don de Dios, es decir, el Evangelio, ¿no? El Evangelio del reino, como hemos leído en el 17. Entonces Jesús comenzó con el mismo énfasis, ¿no?, que hizo Juan el Bautista, predicando que se arrepientan porque el reino de Dios se había acercado, ¿no? Es evidente que este reino implica, obviamente, una transformación, ¿no? Deben de prepararse para ello. Y eso significa arrepentirse, ¿no? Porque sabemos que el reino de Dios trae, obviamente, un cambio en la mente, ¿no?, en la cautividad de la mente, la cautividad del corazón. Y Jesús, ¿no?, Yeshua, lo primero que hace es predicar las mismas palabras que Juan el Bautista lo hizo en el desierto de Judea, ¿no?, a estas personas, diciendo: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Esta predicación es una clara llamada a la acción, no una receta para la complacencia perezosa. No debemos pasar por alto la importancia de esta llamada al arrepentimiento al comienzo mismo del ministerio de Jesús. O sea, lo primero que hizo Jesús, obviamente, es decirles que se arrepientan, ¿no?, que crean al Evangelio. Todo lo demás se deriva de todo esto. A menudo se ha considerado que Mateo subraya esta importancia de las buenas obras, ¿no?, el arrepentirse, como diciendo que tenían que hacer una acción, ¿no? Aunque sabemos que el arrepentimiento es un don de Dios, ¿no? Es algo que es producido, ¿no?, por una obra divina, el poder darse cuenta de su propia oscuridad, ¿no? Esa chispa que el Señor pone en cada corazón. Por supuesto que lo hace, pero esto no debe sostenerse de tal forma que se pierda su énfasis en la gracia divina, ¿no? Sabemos y entendemos que pues, hay una participación también, ¿no?, ya sea producida de Dios, sea el debate o sea producida por uno mismo, pero pues siempre tiene que haber una acción, ¿no? Tiene que haber un desarrollo. Si es algo estático, ¿no?, hay que preguntarse si realmente pues hay una verdadera conversión, ¿no? Ahí es donde siempre ha habido ese debate. Desde el principio Jesús dio por sentado que las personas son pecadoras y en consecuencia su primer mensaje fue que debían arrepentirse.
se ha discutido mucho sobre si debemos considerar que el reino llegó en la persona de Jesús o si proclamó un reino que aún no había llegado, ¿no? Y en gran parte son las dos verdaderas, ¿no? Es decir, obviamente el reino de Dios se había acercado, ¿no? Y lo que va a hacer Jesús ahora en adelante es, pues, mostrarles que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Pero va a comenzar a predicar sobre ese reino, ¿no? Como lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Sin embargo, entendemos que ese reino se va a establecer, ¿no?, ampliamente y fuertemente en los tiempos venideros, ¿no?, obviamente, con la venida o con la segunda o el regreso del Mesías, ¿no? Bien, que la expresión no significa que el reino está aquí, lo indica sin duda el hecho de que Juan el Bautista utilizó el mismo término o el mismo verbo en sus labios que utiliza aquí en el verso 17. Entendemos que la realidad, ¿no?, o lo mejor está por llegar a modo futuro. Bien, vamos entonces a seguir leyendo. Voy a pasar este análisis que hace Kinner, lo añadí a la presentación por enriquecerla si alguien lo quiere, que es impresionante. No sé, yo por ahí se lo pasé a Yasmina, no sé si lo oíste. Pues es sobre la importancia de la llamada de los pescadores o de los discípulos. Realmente es un excurso de varias hojas. El que lo quiera lo puedo suministrar, es muy interesante. Vamos a ver una síntesis muy corta, ¿no?, que da David Turner en su comentario a Mateo, en la 284. Y vamos a ver ahora, porque voy a hacer esta introducción al llamamiento de los discípulos. Vamos a ver ahora el llamamiento de los 4 primeros discípulos, ¿no? Primero de Simón y Andrés y luego de los famosos hijos de Zebedeo, ¿no? Y vamos a ver que esto es interesante, ¿no?, porque encontramos en su llamamiento también modelos a seguir, ¿no? Bien, vamos a leer esta diapositiva, 284, la llamada a los 4 pescadores. Dice este párrafo, lo que vamos a leer ahora, que lo voy a leer después de leer esto. Este párrafo contiene 2 relatos similares sobre la llamada de Jesús a 2 pescadores. El relato sobre la llamada de Simón Pedro y de Andrés es muy similar al relato posterior, sobre la llamada de Santiago y de Juan. Ambos relatos son similares a la historia de la llamada de Elías a Eliseo. Y vamos a leer estos versos de Primero de Reyes, porque vamos a encontrar que la figura de un maestro, ¿no?, que se daba en el primer siglo, no tiene nada que ver, ¿no?, con la llamada a seguirle, porque en la antigüedad, pues, uno, si quería estudiar la Torá, ¿no?, si quería, pues, quería adentrarse, ¿no?, en un tutor, escogía al tutor, ¿no?, escogía al maestro. Antiguamente se daba así, ¿no? De hecho, en la Misná aparece esto, lo vamos a leer. Sin embargo, Jesús hizo totalmente lo contrario. Siempre Jesús, pues obviamente, estableciendo el orden, ¿no?, no los hombres. Y vamos a ver que Jesús es el que llama a los discípulos, ¿no? No los discípulos escogen al maestro. Y ahora desarrollaremos esto. Y los dos sucesos tienen una estructura parecida, ¿no? Esto lo analiza muy fuertemente el comentario de Davis y Allison, que, bueno, es uno de los comentarios más citados en la academia de ICC. Son muy buenos. Y podemos extraer una estructura cuádruple, ¿no? La aparición de Jesús, el comentario sobre la labor de los futuros discípulos, ¿no?, cuando le dices vais a ser pescadores de hombres, la llamada al discipulado y la obediencia a la llamada. Seguimos. En ambos relatos es Jesús quien ve a los posibles discípulos y toma la iniciativa de llamarlos a seguirle. Este es un factor importante para distinguir a Jesús como figura carismática o profética, según el modelo de Elías, ¿no? Elías, cuando escoge a Eliseo, ¿no?, como su sucesor, lo hace por imposición, no lo hace por voluntad. Y vamos a ver que es algo parecido, ¿no? Y ahora leeremos ese suceso.
Dice del modelo rabínico posterior, en el que los discípulos tomaban la iniciativa de unirse al rabino. Y eso lo encontramos en muchos pasajes, pero vamos a leer, por ejemplo, en la Misná, en el Tratado de Avot, que dice así, dice, búscate un maestro y consíguete un condiscípulo. ¿No? La exhortación era buscarse a un maestro, ¿no? Buscarse a un buen erudito en la Torá para establecerse, ¿no? Hay muchas citas, ¿no? Estas son algunas. En ese comentario de Kinner, ahí lo analiza bastante profundamente todas estas cosas. Entonces encontramos en que el modelo, ¿no?, que en los siglos siguientes se llevaba, y en esos siglos era el de buscarse un maestro, ¿no? Una persona que le guiara, no que el maestro iba. De hecho, era una deshonra o era visto mal que el maestro fuera al discípulo, ¿no? O que el maestro buscara discípulos. Dice, en la Biblia la llamada de Dios suele llegar a la gente mientras trabajaba. Y por eso hacen ese símil, ¿no?, los comentaristas con Elías, ¿no? Y no solo Elías, sino también hay llamamientos que hace Dios, ¿no?, por ejemplo a los profetas o a los jueces, que los hace Dios mismo, ¿no?, que es el que busca a ellos. Encontramos, por ejemplo, mientras trabajaba Gedeón, mientras trillaba, en Jueces capítulo 6, encontramos el suceso que citan aquí los comentaristas de Elías con Eliseo, y Eliseo estaba arando la tierra, ¿no?, en 1 Reyes 19:19. Profeta Amós, mientras pastoreaba, ¿no?, fue llamado por Dios. Y a Mateo en su puesto de recaudador de impuestos, ¿no? Él estaba haciendo su labor y fue Jesús quien le escogió, ¿no? Entonces, en contrario a lo que se llevaba en esa época, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el suceso que conectan aquí, el suceso de Elías. Bien, a ver dónde lo tenía, por aquí. 1 de Reyes 19:19. A ver. Si no, lo puedes poner ahí en pantalla, porque lo tenía aquí entre los apuntes, pero se me ha traspapelado. 19 al 21. Bueno, aquí lo voy a leer. Voy a buscarlo aquí en Logos. Dice así: y partiendo de allí, Elías halló a Eliseo ben Safat, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas. Ahí vemos que estaban sus labores delante de él, así como los discípulos estaban en su pesca, ¿no? Y él tenía la duodécima. Pasando Elías hacia él, dice que echó su manto sobre él. Entonces él dejó los bueyes, ¿no? Qué curioso es esto. Dejó los bueyes en el momento, ¿no? Fue corriendo tras Elías y le dijo: besaré ahora a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Y dejó de ir tras él, y luego tomó la yunta de bueyes y los sacrificó, y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y lo servía. Esto es un llamamiento que hace aquí Elías profético, ¿no?, que tiene que ver con algo parecido, ¿no? Pues estos pescadores de Galilea llegarían a ser, pues, parte de los cimientos de la iglesia, ¿no? Obviamente la piedra es Cristo, la piedra es el Mesías, ¿no? Pero el Mesías ha establecido a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Entonces los discípulos, los apóstoles, fueron aquellos que recibieron, ¿no?, recibieron el Evangelio y lo guardaron, ¿no?, y lo predicaron. Entonces estos simples pescadores, y digo simples porque es lo que comúnmente se llama, ¿no?, que sí eran simples pescadores, terminaron ser más que apóstoles, más que profetas apóstoles de Cristo, ¿no?, enviados de Cristo. Bien, entonces se conecta, ¿no?, este pasaje, los eruditos han conectado este pasaje con un llamamiento profético. Obviamente fue profético porque él les estableció verdaderamente pescadores de hombres, ¿no? No les estableció a hacer una casa de estudios, ¿no?
así como habían en el primer siglo los Sukkot, ¿no? Estableció un reino, una luz, ¿no? Como dice, que se iba a extender a todas las naciones proféticamente. Bien, todos estos relatos ponen de relieve que la llamada de Dios exige una ruptura decisiva con lo habitual. Como hemos visto con Eliseo, Eliseo dice que hasta sacrificó sus bueyes, es decir, sus bienes, ¿no? Se despidió de sus padres y le siguió, ¿no? Y eso habla de tomar la cruz, ¿no? Bien, vamos a leer Mateo 18, 4, 18 al 22. El llamamiento de los primeros discípulos. Esto se encuentra, para que hagan una cronología o hagan una cronología, en Mateo 4, 18, como veremos al 22, en Marcos 1, 16 al 20, en Lucas 5, del 2 al 11, Lucas es el que lo amplía un poquito más, y en Juan 1, del 35 al 42. Siempre es bueno cuando leemos los evangelios leer los sinópticos, sobre todo porque relatan sucesos parecidos. Juan no es considerado sinóptico, ya estuvimos hablando un poquito de lo que significa esto, la introducción, ¿no? Juan describe otros sucesos, ¿no? Que los sinópticos no tienen, ¿no? Como puede decir, sí, más sucesos característicos, pero también aparece este llamamiento a los discípulos. Bien, vamos a leer estos versos. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre, y esos detalles son muy interesantes, ¿no? Los hijos de Zebedeo estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Bien, vamos a comentar esto que es muy interesante. Bien, ahí dice, ¿no?, que estaban en el mar de Galilea. La próxima diapositiva, comentario 18. En hebreo mar se le dice yam, ¿no? Sin embargo, pues puede referirse también no solo a un mar, sino a un lago, ¿no? Y de hecho, pues el mar de Galilea es considerado pues un gran lago, ¿no? Posiblemente como un mar de grande, ¿no? Era grande en el sentido, no un lago cualquiera. Y esta palabra, ¿no?, puede significar tanto mar, ¿no?, la palabra talasa en griego, como lago. Y Lucas, por ejemplo, Mateo lo habla como un mar, lo describe como un mar o lo traducen como un mar. Y Lucas sí utiliza otra palabra en griego, que es la palabra limne, que sí que es más literalmente lago, ¿no? Pero talasa puede significar, como he dicho, mar y también un lago, ¿no? Ahí vemos que hay muchas palabras que son pueden tener muchos significados, ¿no? Entonces hay que tener presente esto, ¿no? Y los traductores tienen que tener presente esto. Bien, el mar de Galilea, llamado así por la comarca, también conocido como lago de Genesaret o Kineret, ¿no?, proviene de una llanura en su orilla noroeste, o el mar de Tiberíades también se le llama, una ciudad que Herodes construyó en la orilla suroeste, que es lo que he comentado antes. Ahí pone la longitud de todo este mar, toda su longitud. Dice que sufría violentas borrascas. En tiempo de Jesús, una pesca floreciente. Podían era un lugar de pesca, un lugar que se capturaban grandes porciones de pesca y servían de abastecimiento a muchas regiones. En su orilla oeste había 9 ciudades en tiempo de Jesús. Y Betsaida, que lo estuvimos comentando esto Héctor y yo en su día, en las charlas de arqueología,
poquito sobre estas ciudades, también Capernaum, se puede traducir como que era una ciudad de pescadores. Así sería la traducción de Betsaida, casa de pescadores. Simón y su hermano Andrés procedían de Betsaida. Es decir, ellos no eran de Capernaum, ¿no? Pedro y Andrés, sino que eran originarios de Betsaida. Sin embargo, se establecieron en Betsaida, ¿no? Más tarde. Simón era uno de los nombres más comunes, ¿no? En la Palestina del siglo I. Encontramos hasta 4 Simones en los Evangelios, ¿no? Ahí vemos las citas. El apodo con el que Jesús distinguió más tarde a este Simón se utiliza aquí, por ejemplo, para identificarlo, ¿no? Dice, este es Simón aunque es llamado Pedro, ¿no? Obviamente porque hay que distinguir, ¿no? Distinguir el llamamiento de otros que se mencionan en el Evangelio con el mismo nombre. Era un nombre muy común, el nombre de Simón. Es de origen semita, sin embargo el nombre de Andrés es de origen griego. La familia, aunque ahora asentada en Capernaum, era originaria de Betsaida, como he dicho, según Juan capítulo 1, 44. Y sus nombres, sus propios nombres, reflejan la cultura mixta de ese asentamiento, ¿no? Como hemos dicho en Galilea, que había un gran asentamiento helenístico en esas ciudades. Y el que tuvieran 2 hermanos, uno de nombre semítico y otro de nombre helenista, vemos esa mistura, ¿no? Ese mix que había en esa época, ¿no? Bien. Seguimos. Y ellos eran pescadores, ¿no? Vamos a leer este pequeño excurso. El de Kinner sí que lo amplía muchísimo más, pero me gustaría leer este sobre la pesca, porque es interesante. Dice, según la tradición, desde los días de Josué y por una de sus ordenanzas, la pesca en el lago, bajo ciertas restricciones necesarias, era libre para todos. Y como el pescado era uno de los artículos más frecuentes en la comida, tanto en la salud como en enfermedad, es decir, el pescado no solo servía para comer, ¿no? Tenía se le daba muchos usos en el primer siglo, ¿no? Se le hacían desde bálsamos, se hacían de su aceite, se hacían combustibles, ¿no? Se hacían multitud de productos con el pescado. Por eso el oficio de pescador era un oficio muy importante, ¿no? Y vamos a ver que el dejar las redes implica algo muy fuerte, ¿no? No es... y vamos a ver, por ejemplo, que los hijos de Zebedeo no solo dejan las redes, sino vamos a ver que los hijos de Zebedeo tenían un estatus grande dentro de los pescadores. Pues Lucas nos dice que tenían jornaleros a ellos, ¿no? Y no cualquier pobre tenía jornaleros a su cargo, ¿no? Entonces, eso cobra más sentido cuando luego le preguntan a Jesús, ¿no? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? ¿Qué nos vas a dar? ¿No? Por decir así. Porque ellos habían depositado su fe de tal manera que habían dejado sus negocios, ¿no? Que eran su sustento, y eso también se discute un poquito, porque vamos a ver, posiblemente entre todo el ministerio de Jesús de 3 años, pues pudieran haber establecido la pesca en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, fuera de esa discusión, ellos sí que habían seguido hasta la muerte, ¿no? Habían entendido lo que era ser un discípulo y habían renunciado incluso no solo a su sustento, sino también a su familia, ¿no? Como vemos con los hijos de Zebedeo, que dejaron a su padre, ¿no? Entonces, posiblemente el padre no quisiera seguirle o no fue llamado, obviamente luego no sabemos, ¿no? Pero ahí dice el texto que dejaron hasta su padre, ¿no? Bien. Entonces vemos que el pescado se le daba muchos usos, ¿no? Por ejemplo, se utilizaba para eso, para remedio de enfermedades. En los días corrientes se utilizaba, ¿no? Para comida, y especialmente en la comida del Sabbat, ¿no? Eso está escrito en la Misná, donde se utilizaba el pescado como algo típico, ¿no? Del Sabbat. La pesca daba ocupación a muchas personas. Los consejos rabínicos sobre las clases de pescado que habían que comer en ocasiones diferentes, así como los detalles sobre su preparación, son muy frecuentes. Por más que extraños, los pescados se comían en estado fresco, ya sea seco o en conserva, ¿no? Se hacía con ellos una especie de escabeche o salsa y se preparaban sus huevos y también se preparaban sus huevos o fresa, es decir, su caviar, ¿no? El caviar de los pescados.
Ahí vemos la cita de las referencias. Se nos dice que los pescados grandes eran llevados al mercado colgado de un aro o de un cordel y los pequeños en cestos o cascos. Bien, seguimos. Estos informes, que podrían multiplicarse, o sea, hay muchos y muchos más relatos de la importancia del pescado en el mundo judío, en el mundo hebreo, son más que meros datos curiosos, pero nos dan una idea más vívida de la vida junto al lago de Galilea y muestran que los que se ocupaban en este comercio, como Zebedeo y sus hijos, con frecuencia eran hombres de recursos y de una buena posición. Esto al margen del hecho que los rabinos ordenaban que todo un hombre tuviera un oficio o una ocupación industrial, cualquiera que fuere su estado social. Podemos imaginarnos en una clara mañana de otoño, después de una noche tormentosa de trabajo, sin resultado, como dice Lucas, porque aquí no se nos dice en Mateo, ya lo he dicho antes, pero Lucas dice que habían estado toda la noche pescando, ¿no? Y no habían hallado nada. No, eso era curioso. Y además aparecen algunas palabras, ¿no? Que eso ya es el más académico, se llaman apax legomenon, que son palabras que solo se utilizan una vez en la Biblia y que se discute mucho su significado. Se utiliza para remendar las redes, ¿no? Y también se nos habla de que a pesar de su condición, ¿no?, también eran humildes, ¿no?, en el sentido de que una persona, si tuviera mucho estatus, ¿no?, si tuviera un poder adquisitivo muy fuerte, compraría una red nueva, ¿no? No las remendaría, no las arreglaría. Pero a pesar de ello, dentro de los oficios, ellos eran privilegiados, el ser pescadores, ¿no? Entonces, también vamos a ver que en muchos sucesos a lo largo de los evangelios ellos hacen alusión a que habían dejado esto, habían dejado las redes, le habían seguido, ¿no? Bien. Vale. Entonces se nos dice eso, ¿no? Se nos dice que habían estado toda la noche de trabajo sin resultado, ¿no?, junto al lago, limpiando y remendando sus redes. Ocupados en la pesca por la tarde. Las últimas horas del día, incluso la noche del día que él llegó a Capernaum, los pescadores probablemente ni sabían que estaban allí hasta que él les dirigió la palabra. Estaban en su faena, ¿no? Por eso ellos ni estaban interesados de seguir a nadie, ¿no?, como hemos leído, sino ellos simplemente estaban al lío, ¿no? Estaban a su sustento, a su beneficio. Pero él había venido aquella mañana de modo especial para buscar a 4 de esos pescadores, para llamarlos a un discipulado permanente. Ahora ya había llegado el momento y de ese modo lo haría más aptos para la obra que él pondría en sus manos. Bien. Vamos a seguir analizando el verso 19 y el 20. Y le dice esto: vengan, síganme, ¿no? Los haré pescadores de hombres. Aquí Jesús era muy astuto, ¿no? Sabía, obviamente era Dios y sabía todo, ¿no? Y ellos tenían una misión, ¿no?, una misión similar a la suya, ¿no? Ellos se encargaban de pescar, ¿no?, peces. Sin embargo, ahora iba a utilizar ese mismo símil, ¿no?, para hacer los pescadores, pero esta vez no para su propio beneficio, ¿no?, sino para beneficio de ese reino que había dicho, ¿no? Y dice eso: al instante dejaron las redes y lo siguieron, ¿no? Es un llamado profético, un llamado. Y la forma de pescador, ¿no? Algunos han encontrado mucho símil, no solo con ese suceso de Elías, ¿no?, bueno, del llamado profético, pero luego en otros profetas encontramos que esa labor figurativa de los discípulos que iban a hacer, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías 16:16 dice esto. Dice: voy a enviar a muchos pescadores, afirma el Señor, y ellos los pescarán a ustedes. Después enviaré a muchos cazadores, y ellos los cazarán a ustedes por todas las montañas y colinas y por las grietas de las rocas. Amos 4:2 dice: el Señor omnipotente ha jurado por su santidad, vendrán días en que hasta la última de ustedes serán arreadas con garfios y con arpones. Y hace ese símil de la pesca, ¿no? En muchos sucesos de los profetas. En Habacuc, por ejemplo, 1:14 dice: has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe.
Bien. Lo que hace Jesús aquí no es simplemente una invitación, ¿no? Sino más bien una exigencia. Una llamada de este tipo es más propia de un profeta que de un rabino. Así lo han dicho, ¿no? Como he dicho antes. La tarea a la que él los llama no se describe principalmente como la de aprender de un maestro, sino como la de pescar activamente. La metáfora se desprende naturalmente de la descripción de su ocupación anterior, pero deja abierta la naturaleza de la pesca. ¿De qué y en qué se va a pescar a las personas? Bien, cuando la metáfora de la pesca se utiliza de nuevo en Mateo 13:47 al 50, la misma pesca conducirá a unos al juicio y a otros a la salvación, ¿no? Y esa es una parábola de Jesús, ¿no? Es una metáfora del momento de la decisión, y Simón y Andrés desempeñarán este papel en llevar a gente a esta decisión, ¿no? Serían los enviados para llevar a cabo la expansión del Evangelio del reino de Dios, ¿no? Con ese símil Jesús les encomienda, ¿no? Vamos a leer esta cita de Cromacio de Aquileia, que fue un obispo por allá en el siglo IV, en Italia. Me gustó sobre este suceso, ¿no? Del llamamiento, ¿no? Del dejar las redes, del dejar la vida vieja, ¿no? Esto está sacado del comentario que está muy bueno, el comentario Ancient Christian Commentary de la Escritura, y dice así, dice, aquí demostraron que eran verdaderos hijos de Abraham, porque por una pauta semejante siguieron al Salvador. Y recordamos a Abraham cómo fue su llamamiento, ¿no? Él además fue un llamamiento de Dios, ¿no? Así como los discípulos. Y oyeron que la voz de Dios, ¿no? La voz del llamamiento. Y dice esto, dice, eran verdaderos hijos de Abraham, porque por una pauta semejante siguieron al Salvador al oír la voz de Dios. Pues renunciaron inmediatamente a la esperanza de ventajas materiales para buscar recompensas eternas. Dejaron atrás a su padre terrenal para poder tener un padre celestial, en el caso de los hijos de Zebedeo. Y por eso no inmerecidamente fueron elegidos. Así el Señor eligió a pescadores, que para ejercer mejor su oficio de pescadores se convirtieron de la pesca terrenal a la celestial, a fin de pescar al género humano para la salvación, como peces de las profundas aguas del error, según lo que el mismo Señor les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Era lo mismo que había prometido por medio del profeta Jeremías, que ya lo he leído, 16:16. He aquí yo enviaré a muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré cazadores y los cazarán. Por eso conocemos que los apóstoles no solo son llamados pescadores, porque en las redes de la predicación evangélica atrapan a todos los creyentes como peces en el mundo. Y cazadores, porque atrapan para la salvación mediante la caza celestial a aquellas personas que vagan por este mundo como por los bosques del error y que viven como animales salvajes. Vamos a continuar con otra cita de este comentario. Y alguien puede preguntar, ¿entonces no puedo amar las riquezas y agradar a Cristo? Los apóstoles nos dieron una lección para dejar inmediatamente sus redes, pues nadie puede poseer cosas terrenales y alcanzar por completo las celestiales. Observa cómo entre la tierra y el cielo hay una capa intermedia que separa ambas creaciones. Esto demuestra que entre los cuerpos celestes y terrestres no puede haber mezcla alguna. Los cuerpos celestes son espirituales y ligeros y naturalmente tienden siempre hacia arriba. Sin embargo, los cuerpos terrenales son pesados y siempre cuelgan hacia abajo. Por lo tanto, si te aferras a las cosas espirituales, te llevarán hacia arriba, y si te aferras a las cosas terrenales, te llevarán hacia abajo. Por eso dejaron atrás sus redes, para que estas cosas no se convirtieran más en un impedimento que en un beneficio añadido. Interesante, ¿no? Entonces vemos ese llamamiento, ¿no? Dejaron las redes, y ahora vamos a ver la segunda pareja de hermanos que son llamados, que son los hijos de Zebedeo. Esta segunda pareja de hermanos estaba preparando sus redes, lo que suena como si estuvieran a punto de salir. Esa es la 293, ahí está. Sin embargo, el verbo catartizo en griego connota reparar o restaurar a una condición anterior.
Así que Santiago y Juan pueden hacer reparaciones tras una noche de pesca. La observación de Marcos de que los jornaleros se quedaron con Zebedeo, como dice el verso 21, vamos a leerlo, no sé si lo llego a leer, sí, lo he leído. Dice, vio a tus hermanos, Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre, en una barca remendando las redes, y ahí es donde Jesús los llamó. La observación de que Marcos de que los jornaleros se quedaron con Zebedeo cuando sus hijos siguieron a Jesús nos recuerda que no debemos exagerar la ignorancia y la pobreza de los primeros seguidores de Jesús. Aunque no eran escribas ni rabinos, ¿no? Tampoco eran analfabetos, ni estúpidos ni pobres. De hecho, la protesta de Pedro en Mateo 19:27 implica que muchos o todos los 12 habían renunciado a mucho por seguir a Jesús. Jesús tomó la iniciativa y llamó a Santiago y a Juan. En los sinópticos, a diferencia de las epístolas de Pablo, la llamada de Jesús no es necesariamente efectiva, pero en este caso fue inmediatamente obedecida. Estos hermanos se mencionan más adelante en la narración, a veces por su nombre, ¿no? Se le dice Santiago y Juan, y a veces como los hijos de Zebedeo. También ellos son pescadores comerciales y están remendando sus redes para prepararse para otro viaje por el lago. Ante la llamada de Jesús, también ellos abandonaron inmediatamente su carrera marítima, y en este caso se añade que también dejaron atrás a su padre, a diferencia de un posible discípulo que aparece más adelante en la narración. Su sacrificio conlleva la pérdida no solo económica, sino también familiar. En Mateo el seguimiento de Jesús se pone repetidamente en tensión con las relaciones familiares, ¿no? Y obviamente esto en el contexto adecuado. Hay que tener en cuenta que Jesús no es que estaba diciendo que iba a estar en contra de los padres, ¿no? Obviamente si los padres se convertían, ¿no? Había oportunidad para que le siguieran, ¿no? Pero posiblemente muchos de ellos, de sus padres, no tomaron esa decisión como la tomaron, en este caso, los hijos de Zebedeo. Mateo 4, 18 al 22 narra la obediencia de los primeros discípulos de Jesús, que dejaron inmediatamente familia y sustento para seguirle. Pero el propósito de Mateo va más allá de proporcionar una narración del pasado para ofrecer un desafío para el futuro. Por eso hacen alusión, ¿no? En Mateo 19, 27, ¿no? ¿Qué le dice Pedro? Le dice, mira, es que nosotros lo hemos dejado todo y por seguirte, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Y ahí el Señor les promete, obviamente, una herencia que no es perecedera, ¿no? Como pueda ser ese estatus, ¿no? Que ellos tenían. Bien, ya vamos a ir terminando con esta diapositiva. Y eso es un extracto del comentario de David Turner, de Baker, y dice esto. Dice, el ministerio de Jesús, la siguiente, el 295, es un modelo para nuestros propios ministerios, ¿no? Esto para nosotros. Y la obediencia de los primeros discípulos desafía a todos los discípulos a una obediencia similar. La respuesta inmediata, incuestionable y sacrificada de los primeros discípulos a la llamada absolutamente autoritaria de Jesús al discipulado es un modelo para hoy. El discipulado incumbe a todos nosotros, todos los cristianos, estén o no llamados al ministerio vocacional. La obediencia incondicional de Pedro y Andrés, de Santiago y de Juan, condena cualquier retraso o ambivalencia en la respuesta a Jesús. La obediencia de los primeros discípulos de Jesús contrasta con las excusas de los aspirantes a discípulos posteriores, que no quieren hacer este sacrificio necesario. Incluso los verdaderos discípulos que han recibido esta llamada, que han respondido a esta llamada, necesitan que se fortalezca su fe. Su tarea es desalentadora, pero su recompensa es grande. Y ese es el costo de ser un discípulo, ¿no? Bien. Por último, bueno, lo del bote ya lo he dicho en el vídeo de Galilea, ¿no? Como lo que sería un bote similar al que ellos estaban afaneando, ¿no? Voy a terminar con esta reflexión que da una persona anónima, ¿no? En las homilías de la iglesia antigua que se hacían en las diferentes congregaciones, ¿no? De este suceso.
Nótese que se dice que Pedro y Andrés dejan sus redes, mientras que Santiago y Juan dejan a su padre y a una vasija, ¿no? Porque eso lo dice Lucas. Curioso, ¿no? Que dejan como sus posesiones, su familia, ¿no? Y su profesión. Generalmente hay tres cosas que cada persona que viene a Cristo debe dejar: los actos de la carne, los bienes materiales y los padres en la carne, ¿no? Al dejar atrás las redes de pesca significa dejar atrás actos de la carne. Al dejar atrás la vasija significa bienes materiales. Y al dejar atrás a su padre, todos los padres. Y observen que primero dejan atrás las redes, luego la vasija y en tercer lugar a su padre. Conviene dejar atrás primero los actos mundanos, pues son particularmente nocivos para las cosas espirituales. En segundo lugar, los bienes mundanos, pues no es tan perjudicial tener algo en el mundo como realizar algún acto. Aunque también tener es perjudicial. Y por último, los padres pues también pueden ser perjudiciales, aunque menos que las riquezas y las acciones de este mundo. Por eso dejaron su nave para ser timoneles de la nave de la iglesia, dejaron sus redes para no llevar más peces a la ciudad terrena, sino personas a la ciudad celestial, y dejaron un padre para ser padre de todos los seres espirituales. Y bueno, con esta reflexión lo dejamos aquí, con ese llamamiento, ¿no?, de los dos parejas de hermanos, ¿no? Y estos pescadores, ¿no?, dejaron todo y siguieron a Jesús, ¿no? Sí que tuvieron dudas, ¿no? Eran hombres como tú y como yo, ¿no? Falibles, porque toda persona es falible, pero encontramos que luego cumplieron esa misión, ¿no? Porque obviamente en el llamamiento no hay simplemente una llamada y ahí se queda, ¿no? Sino hay una promesa, y además lo dice Jesús, ¿no? Y yo enviaré a mi espíritu, ¿no? Y estará con vosotros, ¿no? Y os investirá de poder y recibiréis poder, ¿no? Y esa tarea de ser pescadores de hombres la llegaron a cumplir, ¿no? Llegaron a ser verdaderos pescadores, ¿no?, espirituales, padres de muchos, ¿no?, dejando atrás las redes, ¿no?, y cumpliendo su llamado, ¿no? El Señor nos ha prometido esto, ¿no? Si nosotros, como dice en sus parábolas y lo dice en sus dichos, ¿no?, si no miramos atrás, ¿no?, no ponemos nuestras manos sobre el arado, es decir, sobre la vida vieja, ¿no?, sobre las redes, pues Él ha prometido que va a cumplir el propósito, ¿no? Va a investirnos, va a darnos la capacidad, ¿no? Y aunque les faltaba la fe, ¿no?, les faltaban las fuerzas, pero el Señor siempre los fortalecía, ¿no?, y les daba una oportunidad cuando se caían. Y así es la vida cristiana, ¿no? Así es la vida en el Mesías. Pues vida de muchas veces de altibajos, porque uno se tropieza, ¿no? Pero como decía Spurgeon, ¿no?, él decía, lo importante no es revolcarse en el lodo, ¿no?, es salir del lodo. Entonces, pues muchos de ellos lo siguieron, aun cayendo en el lodo, ¿no? Le encontramos a Pedro incluso después de recibir el Espíritu Santo, pues también cometiendo errores, ¿no?, cuando el tema de Gálatas y los judaizantes. Pero él terminó, ¿no?, dando su vida, ¿no?, literalmente siendo un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, con esa reflexión nos quedamos, vamos a terminar aquí.